Con motivo del 85 aniversario de la reforma agraria en Espera, en las paredes del Salón de Uso Múltiple, donde se hará la última conferencia de este ciclo, se han colocado fotos de personas y momentos de aquella época de la reforma agraria. Buenas noches, otra vez. Vamos a dar por finalizada, una vez que termine este acto, la segunda jornada de Historia de Espera. Y esta noche tenemos aquí a Fernando Ziegler Silvela, que ustedes lo conocen perfectamente porque ha estado ya aquí, por lo menos presentando 3 libros y en alguna que otra conferencia. El hecho de celebrar este acto hoy, realmente lo que vamos a hacer, yo voy a presentar al orador. Va a tardar poco tiempo y lo que vamos a intentar es poner el vídeo, un vídeo dedicado a la reforma agraria al cumplirse el 85 aniversario de la aplicación de la intensificación de cultivo en España a lo largo de la Segunda República. Quien mejor conoce este tema es Fernando Ziegler Silvela, porque fue la persona que hizo el trabajo de la reforma agraria en toda la provincia y como tesis doctoral, y quien le dirigió la tesis fue Javier Tucel Gómez, un historiador español muerto hace unos cuantos años, que ustedes conocerán, la mayoría conocerán. Fernando, además de su tesis doctoral dirigida por Tucel, ha trabajado durante un tiempo en el Ateneo de Madrid, donde tuve la posibilidad de verlo en la misma puerta. Ha publicado temas relacionados con la masonería, con la guerra civil, con el franquismo. Pertenece además a la Asociación Papeles de Historia, una asociación de historiadores de Ubrique. Y en cuanto a la publicación de libros, tuve la oportunidad de invitarlo a que una de las partes del texto suyo de la tesis doctoral, como se refería a Espera, se pudiera plasmar en un libro, que es el que tenemos aquí, que se publicó en el año 2000 a través de gracias al ayuntamiento de entonces y a la editorial Trevery, que fue la que lo hizo, que era la reforma agraria en Espera, Francisco Garrido, pionero de los asentamientos campesinos en la Segunda República en Andalucía. El siguiente libro, también relacionado con nosotros, es del Señorío de la Democracia, Jalones de la Historia Contemporánea de Espera, que lo editó el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz en el año 2007. A continuación publicó también Su silencio es nuestra voz, de la esperanza republicana a la sublevación militar y la represión en Espera, el pueblo de la reforma agraria, que editó el Ayuntamiento el año 2008. A continuación publicó Cautivo de la Gestapo, legado y tragedia del diputado republicano y masón gaditano Manuel Muñoz Martínez, que edita la Asociación de Papeles de Historia en el año 2010. Por último, un libro sobre la Primera República en Ubrique, el año 1873, que se edita en Granada, a través de Trevery también, el año 2013. Y yo, sin más nada que decir, le cedo la palabra y él nos habla en resumen del vídeo. Pues muchas gracias, Manolo. Buenas tardes y muchas gracias al Ayuntamiento de Espera por invitarme a participar en este acto, que en el fondo es conmemorativo del 85 aniversario de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria por las Cortes Constituyentes de la Segunda República en el año 1932. Y me complace especialmente que el Ayuntamiento haya decidido conmemorar esta efeméride, porque este acontecimiento tuvo una gran influencia en la historia de Espera contemporánea, como ya ha dicho Manolo. Y como lo ha dicho, nosotros nos dedicamos al estudio de aquel acontecimiento en el que Espera adquirió un papel protagonista. Recordemos que fue precisamente las Cortes Constituyentes en septiembre del año 1932 la que aprobó, la que dio forma legal a un anhelo y al proyecto emblemático del régimen constitucional de la Segunda República. Y hay que decir que Espera en aquel tiempo
tuvo un papel preponderante y muy destacado a escala nacional, a escala de todo el país. Porque hay que recordar que fue el primer pueblo de Andalucía y el segundo de toda España que puso en práctica aquel proyecto fundamental para el desarrollo de la Segunda República Española. ¿Por qué fue tan fundamental? Aparte de que cronológicamente fue de los primeros, porque el gobierno republicano tomó la experiencia de Espera como pionera para que el resto del país pudiera fijarse en este ensayo para poner en práctica esos proyectos de desarrollo socioeconómico del país. De todo ello se habla en el documental, pero previamente me gustaría decir algunas notas sobre este asunto. En estos días se conmemora el 20 aniversario del fallecimiento de un historiador social muy destacado, Manuel Tuñón de Lara, que es una referencia para todos los que nos dedicamos a la historia contemporánea española. Pues bien, cuando recién terminada la carrera de Historia en la UNED, pues abordamos el estudio de uno de sus libros fundamentales, que es Tres claves de la Segunda República. Y una de esas tres claves era precisamente la reforma agraria. Eso por una parte. Por otra parte, también en aquella época tuvimos la oportunidad de abordar la lectura y el estudio de un libro clásico sobre este asunto, que es de Eduard Malefakis, que se llama Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Pues bien, ese libro realmente fue una invitación a indagar sobre el asunto de la reforma agraria. Y precisamente este libro es el que conecta mi trayectoria como investigador con el pueblo de Espera. Porque en esta obra Malefakis decía, yo leí la edición del año 82, pero hay una edición previa, que en los fondos archivísticos del Ministerio de Agricultura existía una documentación inédita, virgen, sobre el desarrollo de la reforma agraria en distintos puntos del país, y en concreto hablaba de la provincia de Cádiz. Y precisamente al plantearme la posibilidad de hacer una tesis doctoral, pues digamos que tomé el guante lanzado por Malefakis y comencé a investigar cómo se desarrolló este proyecto emblemático en la provincia de Cádiz, precisamente una de las que tenían el mayor índice de latifundismo de todo el país. Y entonces, al profundizar en el estudio de la reforma agraria en la provincia de Cádiz, comprobé que el papel de Espera fue fundamental. Fue fundamental por lo que he dicho, porque cronológicamente fue el primer pueblo de toda Andalucía donde se puso en práctica el proyecto de reforma agraria, y además porque fue un pueblo pionero y fue tomado como ejemplo por el gobierno de Azaña, como ejemplo a seguir por los distintos municipios que se adhirieron a los proyectos de reforma agraria. Y entonces, por eso decía que el encuentro que yo como investigador tuve con Espera se remonta a entonces, y desde entonces no lo he abandonado. Siempre Espera ha estado presente en todas mis investigaciones como un punto de referencia fundamental en el estudio del desarrollo político, social y económico de la Segunda República Española, como el antecedente democrático del régimen que hoy disfrutamos. Pues entonces, bueno, no quería extenderme más porque en el audiovisual resumimos toda esta historia. Simplemente quería decir que para mí es un placer participar en este aniversario. Me congratula que el Ayuntamiento de Espera haya apostado por esta conmemoración tan importante, porque Espera en el fondo fue un pueblo principal en este proyecto de la Segunda República, y por tanto solamente me queda felicitar al Ayuntamiento, agradeceros vuestra asistencia, y espero que el audiovisual pues sirva como explicación de lo que significó el pueblo de Espera en aquella época tan convulsa de la historia española. Nada más. Antes de comenzar con el audiovisual, lo que sí me gustaría, bueno, lo habrán visto ustedes ya, una serie de fotografías que hemos puesto. Algunas ya se han puesto públicamente, otras son nuevas, nos la había cedido Fernando, en las que se hace referencia al momento, a aquellos momentos de la reforma agraria aquí, ¿no? Desde fotocopias, fotos de los periódicos, tanto de derecha como de izquierda, unos criticando y otros lo contrario, en la implantación de la reforma agraria. Hay fotos de algunos de los actos que ocurrieron aquí en aquel tiempo, por ejemplo, del momento de la visita de Vázquez Humasqué en el año 33, en enero del año 33, que hay varias,
sobre todo de los 4 personajes fundamentales en aquel tiempo de la República, fueron los 4 alcaldes republicanos del año 31 al año 36, y después distintas fotos de los momentos en que Vázquez Umasqué, con representantes de la Diputación y del Gobierno Civil de Cádiz, tuvieron aquí en Espera, ¿no? Con visitas, sobre todo hay varias fotos del cortijo del Chupón, me parece que era. Cuando se termine, aparte del audiovisual, cuando se termine podemos ustedes ver las distintas fotografías. Lo ponemos allí para verlo. El campo andaluz ha presentado desde comienzos de la edad contemporánea un paisaje pintado con 2 grandes trazos. La tierra es igualmente distribuida, con extensas propiedades concentradas en pocas manos, y la gran mayoría de los trabajadores agrícolas sometida al paro forzoso estacional. Por eso, la reforma agraria ha constituido un gran anhelo secular, cuyo objetivo ha sido alterar esta desequilibrada situación prolongada durante siglos. El municipio gaditano de Espera se erige en uno de los ejemplos más significativos de todo el país en esta larga reivindicación del trabajo para los campesinos y una justa distribución de la propiedad de la tierra. Juan Luis de Cerda, séptimo duque de Medinaceli, de derechos de carácter político y judicial por parte del señor, así como la prerrogativa del titular del señorío de designar los cargos concejiles, y no acababa con la propiedad territorial de los litigios, tal como demandaban los vecinos de Espera. Para culminar el proceso de implantación de los criterios de la economía liberal con la desamortización, el municipio se fue desprendiendo en este tiempo del patrimonio de las tierras de propios, que eran fundamentalmente para la supervivencia de los vecinos, que se beneficiaban de su aprovechamiento común. Desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, en Espera se repartió o se dio ascenso casi el 90% de las tierras concejiles. Las últimas casi 300 fanegas de pastos de propios fueron sometidas a desamortización en 1857. La importancia de las desamortizaciones diversas que hubo desde finales del 18 hasta casi finales del 19, pues que sencillamente que se privó del único medio que tenía en existencia a un inmenso cuerpo social que no tenía otro medio de vida que ese, ¿no? 1882-1883 derivaron en la represión de las sociedades campesinas gaditanas, entre ellas la de Espera, cuyos principales militantes fueron detenidos. Tras ello, con la disolución de la Federación Regional de la Internacional, el movimiento obrero entró en un periodo de reflujo. Hubo que esperar al cambio de siglo para el surgimiento de una nueva sociedad obrera en Espera. Moreno Mendoza va a ser nombrado presidente órgano de esta sociedad, que va a ser el periódico La Unión Obrera, representa a 24.000 obreros. En 1900 se creó la nueva Sociedad Obrera de Espera, presidida por José Rivera, y que eligió a Moreno Mendoza como presidente honorario. Toma agraria en Andalucía, la Sociedad Espera Obrera. Espera fue el primer pueblo de toda Andalucía y uno de los primeros de todo el país en donde se aplicó el proyecto emblemático de la Segunda República, el de la reforma agraria. Esto está relacionado con el papel que desempeñó el dirigente de la Sociedad Espera Obrera, Curro Garrido. El ensayo de esta reforma agraria en Espera era inseparable de la figura de Curro Garrido, primer alcalde republicano de este pueblo, tras la victoria de su candidatura en las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931. Los resultados de estos comicios a escala nacional propiciaron la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril. Mi familia, o sea, mi tío Curro, fue realmente el líder de aquel movimiento de Espera Obrera, y mi padre fue secretario de Espera Obrera. En Espera, la candidatura triunfante la integraban, entre otros, además de Garrido como independiente, Genaro Peralta, republicano radical, Antonio Mancheño, radical socialista, y Manuel Moreno Miranda, socialista. El secretario del ayuntamiento era José María Garrido, hermano del nuevo alcalde.
en la proclamación de la Segunda República. Dueño de una panadería y representante de una casa de vinos, Curro Garrido, intelectual, carismático y con gran capacidad organizativa, había escrito unos años antes una novela de carácter social, Miserias andaluzas, y cuando llegó a la alcaldía se distinguió por su actuación en favor de la masa campesina, la gran mayoría en paro forzoso. En estos años, Espera contó con la ayuda de un benefactor, el industrial portuense Elías Alujar. Persuadido por la personalidad de Curro Garrido, puso parte de su fortuna al servicio de este pueblo, donde hizo diversas aportaciones para obras de infraestructura y benéficas. Financió la edificación del Centro Obrero, hoy Ayuntamiento, que se inauguraba en 1932, la construcción de la carretera al Castillo, la organización de una colonia escolar, la distribución de vales para canjearlos por alimentos y la manutención de familias pobres. Curro Garrido concurrió como obrero independiente a las elecciones generales a las Cortes Constituyentes celebradas el 28 de junio de 1931, en las que, pese a no resultar electo como diputado, cosechó un amplio respaldo en la comarca de la Sierra, siendo el más votado en Espera. Lógicamente, el fracaso de la intentona de golpe de Estado protagonizado por Sanjurjo en agosto de 1932 provocó la aceleración de los planes de aplicación de la reforma agraria. En septiembre se aprobó la ley de reforma agraria y en octubre se aplicó a Espera el decreto de intensificación de cultivo. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno de Azaña culpó al estrato superior de la nobleza, la llamada grandeza de España, de estar detrás del intento de golpe de Estado de Sanjurjo. Y eso tuvo consecuencias en Espera, porque la mayor parte de la tierra afectada por la reforma agraria pertenecía a la Casa Ducal de Medina de Río Seco. Y Curro Garrido lo que hizo fue plantear al gobierno que la reforma agraria se aplicara en estas tierras de la Casa Ducal. Gracias a sus gestiones, a final de octubre del año 32, el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, estampó su firma en el decreto que permitía aplicar a Espera los planes de intensificación de cultivo que se habían puesto ya en práctica en Extremadura. Casavieja, a pesar de lo que en un principio pueda imaginarse, no fue solo un conflicto de carácter agrario relacionado con el tema de la reforma agraria, con la cuestión de la reforma agraria, o con todo el complejo mundo rural que tenía que afrontar los gobernantes de la Segunda República, sino que además está en el contexto de las difíciles relaciones mantenidas entre la CNT, el anarcosindicalismo español, sindicato mayoritario en la época, que diríamos hoy, y las nuevas autoridades republicanas socialistas. Campesinos ajenos a Espera Obrera, que cambiaron la explotación colectiva por la individual. Para procurar la adjudicación de estos lotes individuales, se creó en el pueblo otra sociedad campesina, Espera Libre, entre cuyos dirigentes se encontraba Antonio Mancheño. En noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones generales de la Segunda República. El sindicato anarcosindicalista CNT había propuesto el boicot a estos comicios y, de hecho, se produjo una gran abstención en el conjunto del Estado. Mi padre era mucho más templado, mi tío Curro era comunista, mi padre era del PSOE. Y esa diferencia yo creo que lo marca bastante.
los abrazos que se dieron a aquellas personas, el cariño que se demostraba, a mí me produce una emoción aún todavía en el día de hoy. Era gente que se querían los unos a los otros y que se estimaban sobremanera. Bueno, pues tenemos que ir al orador de esta noche, que ha cerrado el ciclo de estas conferencias que se han dado, don Fernando Sigle, natural de Ubrique. Yo le tengo que agradecer porque gracias a su investigación podemos tener lo que es historia de la agricultura, es decir, cómo se desarrolló en aquel tiempo. Y particularmente, como no, darle el honor a mi abuelo. ¿Cómo te has sentido tú en esta conferencia, o mini conferencia que ha dado? Hombre, yo me he sentido muy a gusto. Ya lo dije en mi intervención, que para mí es un honor, un orgullo, un placer venir a Espera. Pues ya conté el hecho de que Espera fue un pueblo que yo me encontré al comenzar mi investigación de la tesis doctoral. Y desde entonces me ha acompañado en todas mis investigaciones y por lo tanto para mí ha sido un placer y un honor estar aquí hoy en Espera. Tú sabes mis aficiones sobre esto de los documentales. Yo personalmente te tengo que felicitar y toda la audiencia que ha habido esta noche aquí pues está expectante y habrá salido muy satisfecho con lo que hemos visto. Ha contado con buena gente, ¿verdad? Para este vídeo, que no es breve pero un contenido muy importante, ¿verdad? Sí, aquí se ha hecho un resumen de lo que significó Espera en el desarrollo del proyecto emblemático de la Segunda República, el de la reforma agraria, y han intervenido historiadores consagrados como Francisco Espinosa, José Luis Gutiérrez Molina, Antonio Morales Benítez, que han participado en este documental y han aportado su punto de vista para completar esta visión que hemos dado sobre lo que significó Espera en el primer tercio del siglo XX y en el desarrollo del proyecto fundamental de la Segunda República. Tocayo, yo te voy a pedir particularmente el permiso que me tiene que dar para divulgarlo en nuestro canal de Telespera a través de internet. No, por supuesto, claro. Pues nada, bienvenido a Espera, porque ya tiene mucho vínculo con nuestro pueblo. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.